hoy vamos a presentar nuestro experimento Cuerpo en estado de reposo para la semana de la Ingeniería Technology Touch de la clase de Mecánica Analítica. El experimento estará conformado por el grupo de Fernando Méndez Montoya, Cristian Rodríguez y Juan Sebastián de la Vega. Para la realización de nuestro experimento contamos con los siguientes materiales. Contamos con una canasta, una base, dos puntillas, piola, dos soportes y pesos adicionales. Para la realización de nuestro experimento colocamos una base en una mesa sólida, clavamos dos puntillas en los extremos de nuestra base, colocamos dos soportes amarrados a una piola para que así le dé firmeza a nuestros experimentos. Las piolas fueron amarradas a la parte central de la agarradera de la canasta para que así esté en equilibrio, y después utilizaremos estas dos tijeras y estas masas adicionales en nuestro experimento. Nuestro experimento constará de tres fases, las cuales son las siguientes. En la primera fase, antes de hablar de ella, sobra decir que nuestro experimento está basado en la primera ley de Newton y el equilibrio, cual dice que un objeto permanece en reposo mientras no haya ninguna fuerza que perturbe su estado o su velocidad sea constante. En nuestro caso, nuestro objeto está quieto. También no hay ninguna fuerza que lo desbalance ni nada, solo las tensiones. Tenemos tres fuerzas, las cuales son tensión 1, tensión 2 y el peso. Si lo vemos desde un diagrama de cuerpo libre en esta dimensión, podemos ver que estas son las fuerzas en Y y estas las fuerzas en X. Entonces, si le aumentamos una masa que es pesada en una balanza, fueron de 80 gramos, al ser sometidas por la fuerza de gravedad, tendrán un peso de aproximadamente 0,80 newtons. Entonces, este peso, al ser sometida por la gravedad, está yendo de forma negativa en el diagrama. Como está en estado de reposo, podemos decir, debido a la primera ley de Newton, que la sumatoria de todas sus fuerzas es igual a 0. Esto quiere decir que si hacemos la sumatoria de fuerzas en X de estas dos tensiones, porque estas dos tensiones son las que están en las fuerzas X, podemos decir que la tensión 1, esta tensión 1 es positiva, esta tensión 1 es negativa, tensión 2, perdón. Y al hacer la suma quedaría tensión 1 menos tensión 2 igual a 0. Al despejar las tensiones, podemos decir que estas dos tensiones tienen las mismas fuerzas, ya que tensión 1 es igual a la tensión 2. Y estas tensiones tendrán que soportar el peso del cuerpo. En la segunda fase vamos a permitirnos disponer de añadir una masa más. Entonces decimos que entre más masa añadimos, las tensiones tendrán que hacer más fuerza para soportar el peso que, como mi compañero había dicho, está ejerciendo hacia abajo. Entonces vamos a añadir estas masas y da un total de 200 gramos que están siendo sometidos a una gravedad, y esto nos daría un total de 1.96 newtons. Es decir, las fuerzas de tensiones tienen que ejercer todo ese peso. Entonces, algo más para añadir sería que si le quitamos masas a nuestro objeto, las fuerzas de tensiones ya no tendrán que hacer la misma fuerza, sino que pueden disminuir debido a que la fuerza ejercida por el peso y las tensiones son directamente proporcionales. Nuestra tercera y última fase constará en cortar nuestras dos piolas que están soportando a nuestro objeto. Al cortarlas demostraremos que nuestro objeto pierde su estado de reposo y este obtendría una caída libre debido a la fuerza de gravedad que está siendo ejercida sobre nuestro objeto. Esperamos que son muy importantes las fuerzas que deben ser sometidas en un objeto que está en estado de reposo. Deben ser unas fuerzas que no desbalance ni perturbe al objeto. Y así concluye nuestro experimento. Muchas gracias.